levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Y levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Cantemos una vez más, levanto mis manos, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace comienzo a sentir el fuego, el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Y cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar. Me sostienes con tu gran fidelidad. Y cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar. Me sostienes con tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Y cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar. Me sostienes con tu gran fidelidad. Y cada mañana al despertar, y cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes con tu
vez más, porque tú eres bueno, porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es, y en ella yo me deleitaré, y en tu verdad caminaré. Con tus sendas de justicia guíame, y en ella yo me deleitaré, y en ella yo me deleitaré, y en tu verdad caminaré. Con tus sendas de justicia guíame. Te alabo hoy, te alabo hoy. Te doy las gracias por la nueva vida en ti, porque has perdonado mis pecados, por la vida que me das. Te alabo hoy, 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 te alabo hoy. Te doy las gracias por la nueva vida en ti, porque has perdonado mis pecados, por la vida que me das. Te alabo hoy, te alabo hoy, te alabo hoy. Y porque has perdonado mis pecados, por la vida que me das. Te alabo hoy, te alabo hoy, te alabo hoy. Y dicen que no existes, que no eres realidad, pero estás vibrando dentro de mí una vez más. Obras estupendas de amor son realidad, y te siento más y más. Y dicen que no existes, que no eres realidad, pero estás vibrando dentro de mí una vez más. Obras estupendas de amor son realidad, y te siento más y más. Quiero llenar, y quiero llenar tu trono de alabanza, y quiero llenar tu trono de adoración, y quiero adorar postrado en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar, y quiero llenar tu trono de alabanza, y quiero llenar de adoración. Quiero adorar postrado en tu presencia y proclamarte, Señor. Dios les bendiga a cada uno de ustedes que están en sus hogares. Muchas gracias por comunicarse con nosotros, por tomar de su tiempo. Les voy a invitar que por favor abran sus Biblias en el Salmo número 46. Lo vamos a leer. Dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza.
Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario y las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz y se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es él, Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros del fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Aleluya, qué bonito este salmo. Quisiera que eleváramos una oración allá cada uno en sus casas y le digamos al Señor que toque nuestras vidas, que toque nuestros corazones, que haga la obra que tiene que hacer, y que sea esta palabra que hoy se va a predicar haciendo la obra en su corazón, haciendo la obra en su mente, en sus pensamientos, y que usted pueda ser restaurado a través de este culto, de este servicio. Señor Jesús, Padre Santo Celestial, agradecemos las bendiciones que nos das, el sustento, porque nos permites ver un nuevo día, Señor, porque todo lo que tú haces es perfecto, porque tu voluntad es agradable, Señor. Ayúdanos, Señor Jesucristo, a darte lo mejor de nuestras vidas, de nuestros corazones, a no darte lo que nos sobra, Señor. Como dice tu palabra, no daremos al Señor lo que no nos cueste, Señor. Ayúdanos, Padre, restaura nuestras vidas, nuestros corazones, nuestros pensamientos, y que podamos, Señor, ser de bendición. Danos, Señor, un corazón conforme al que tú quieres, al que tú pides, Señor Jesucristo. Manifiéstate. Aleluya. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Cuán el número de los redimidos, todos alababan al Señor. Unos cantaban, otros oraban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Cuán vio el número de los redimidos, y todos alababan al Señor. Unos cantaban, otros oraban, pero todos alababan al Señor. Y alabar a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros tu misericordia. Ay, la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya. Una vez más, alabad y alabad a Jehová. Naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros tu misericordia. Ay, la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya. Pueblos todos, batí las manos, loar a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, batí las manos, loar a Dios con voz de júbilo. Porque Jesús, el Altísimo, Él es grande sobre la tierra. Porque Jesús, el
Altísimo, eres grande. Una vez más, pueblos todos, batí las manos, loar a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, batí las manos, dígalo ahí en su casa, con voz de júbilo. Y porque Jesús, el Altísimo, Él es grande sobre la tierra. Porque Jesús, el Altísimo, eres grande sobre la tierra. Cuando pienso en lo lindo que es estar en la presencia de Dios, cuando pienso en lo lindo que es estar en la presencia de Dios, quisiera dejar mi cuerpo y volar al cielo con mi Señor. Quisiera dejar mi cuerpo y volar al cielo con mi Señor. Cuando pienso en lo lindo que es estar en la presencia de Dios, cuando pienso en lo lindo que es estar en la presencia de Dios, quisiera dejar mi cuerpo y volar al cielo con mi Señor. Quisiera dejar mi cuerpo y volar al cielo con mi Señor. Él es el gran yo soy, el alfa y la omega, el rey de reyes, es el todopoderoso. Él es el Padre eterno, es nuestro consejero. Jesús es el gran yo soy. ¿Y quién dice que soy? ¿Y cuál es mi lugar? El nombre de mi Padre lo puedes encontrar. Toda la plenitud de Dios habita en Jesús. Es bienaventurado el que anda en plena luz. Jesucristo es el verdadero Dios, es el Padre, es el Hijo y el Espíritu también. Único Dios que existe desde el principio, es el Verbo hecho carne también. Yo no creo en tres, yo no creo en dos. Jesucristo es uno, Jesucristo es Dios. Él vive en mi alma y en mi corazón. Por eso yo digo, Jesucristo es Dios. Él vive en mi alma y en mi corazón. Por eso yo digo, una vez más, Él es el gran yo soy. Él es el gran yo soy, el alfa y la omega, el rey de reyes, es el todopoderoso. Él es el Padre eterno, es nuestro consejero. Jesús es el gran yo soy. ¿Y quién dice que soy? ¿Y cuál es mi lugar? El nombre de mi Padre lo puedes encontrar. Toda la plenitud de Dios habita en Jesús. Es bienaventurado el que anda en plena luz. Jesucristo es el verdadero Dios, es el Padre, es el Hijo y el Espíritu también. Único Dios que existe desde el principio, es el Verbo hecho carne también. Yo no creo en tres, yo no creo en dos. Jesucristo es uno, Jesucristo es Dios. Él vive en mi alma y en mi corazón. Por eso yo digo, Jesucristo es Dios. Él vive en mi alma y en mi corazón. Por eso yo digo, Jesucristo es Dios. Aleluya. Gracias a Dios por estas alabanzas. Bueno, voy a invitarlos a cada uno que se coloque en pie en su casa y vamos a elevar una oración al Señor Jesucristo. Y si usted tiene una necesidad, si usted tiene una dificultad o tiene una tristeza o un problema, solo Dios lo conoce. Él es el único que puede obrar en el corazón del hombre. Él es el único que hace lo imposible. Nosotros hacemos lo posible, pero Jesús hace lo imposible. Así que le invito en esta noche a que crea en Él, que crea en lo que Él hace, en sus milagros. Y vamos a elevar esta oración con fe, creyendo que lo que el Señor hace es extraordinario. Amén. Señor Jesús, Padre Santo Celestial, tú que eres el Rey del universo, Rey maravilloso, Padre, te pido por la vida de cada hermano, de cada amigo, Señor.
Tú conoces las tribulaciones, los problemas, las necesidades, o quizás también conoces nuestros triunfos, nuestras alegrías. Señor, tú lo sabes todo, pero tú eres el único que sabe cuando estamos en nuestra habitación solo lo que sentimos, Señor. Te pido, Señor, que sanes heridas, que cambies corazones, Señor, que restaures fuerzas, porque a veces sentimos que no podemos, Señor. Oh Padre, toca un corazón en esta noche, toca una vida, permite que tu Espíritu Santo sane, restaure, levante, Señor, porque tú eres el único, el que hace maravillas. Si alguno, Señor, pasa por necesidades, te pido que tu Espíritu Santo abra puertas en favor de ellos y de sus familias. Haz milagro en los hijos de nuestros hermanos, haz milagro en los padres, Señor, en los familiares, en los vecinos, porque tú eres santo, porque tú eres grande, porque tú eres bueno. Aleluya. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, Señor. Saturadme de tu espíritu y reflejar al mundo su amor. Vamos a decir, de gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco y quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldeame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, Señor, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo su amor. Y reflejar al mundo, y reflejar al mundo su amor. Reflejar al mundo su amor. Señor Jesús, muchas gracias por este momento de adoración, por este servicio. Ahora te pedimos que abra nuestra mente y nuestro corazón para escuchar tu palabra, Señor Jesucristo, que el vaso que has escogido hoy sea un canal limpio y un canal de bendición según nuestra necesidad. En tu nombre santo te lo pedimos. Amén y amén. Gloria
Gloria al Señor Jesús, qué bendición poder estar aquí una vez más con ustedes en esta bonita tarde. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a todos los hermanos de los 2500 lotes que nos están viendo. Bienvenidos a esta hermosa transmisión, a todos los amigos, a todas las personas que nos están alcanzando a través de estos medios de YouTube. Gracias por estar con nosotros, gracias por elegirnos y bueno, qué bendición poder estar aquí con ustedes, un hermoso servicio, unas hermosas alabanzas y quisiera ir directamente a la palabra de Dios. Ya hemos orado, así que vamos a la palabra de Dios en Primera de Samuel capítulo 21 del verso 1 al verso 9 y qué bueno que usted pueda ir en su casa buscarlo y pueda leer conmigo. Primera de Samuel capítulo 21 versículo del 1 a 9, dice la palabra de Dios: vino David a Nabot, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y le respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de las mujeres. Y David respondió al sacerdote y dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y antier. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan, sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová, para poner panes calientes el día de que aquellos fueran quitados. Y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doc, edomita, el príncipe de los pastores de Saúl. Y David dijo a Ahimelech: ¿no tienes aquí a mano una lanza o espada? Porque no tomé en mi mano ni espada ni armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el sacerdote respondió: la espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta con un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: ninguna como ella, dámela. Ninguna como ella, dámela. Y bueno, estaba leyendo acerca de una de las cosas interesantes que pasaron en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial y me encontré una muy interesante acerca de la Primera Guerra Mundial y también que sucedió en la Segunda Guerra, y es de un cartel que se hizo ícono nacional por invitar a los jóvenes estadounidenses, esto pasó en los Estados Unidos, a unirse al ejército norteamericano y así ampliar el rango de soldados a la guerra. El cartel tenía la imagen de un hombre con los estereotipos estadounidenses, vestido con los colores y símbolos de la bandera de los Estados Unidos, señalando al lector con un escrito en la parte inferior donde decía: tu país te necesita, o en otros decía: te quiero a ti para el ejército americano. Y esto me llevó a una pregunta interesante para poder comenzar la predicación, la reflexión que el Señor hoy nos trae, y es: ¿qué tiene en mente Dios con nosotros y lo que estamos viviendo? ¿Qué tiene Dios en mente con nosotros y con lo que estamos viviendo? Así que si pudiéramos llamarle o titularle a este mensaje y ponerle algún título, lo llamaríamos llenos y armados. Llenos y armados. Y ojalá se le quede muy en mente lo que este título nos va a enseñar: llenos y armados. Bueno, las historias de David son muy interesantes. Creo que todo predicador ha hecho un sermón de las narraciones del joven David, que era pastor de ovejas y Dios lo ungió para ser rey. Y nos encontramos muchas historias acerca de cómo David derrota a Goliat, cómo David
hace esto, hace lo otro, derrota a muchos más gigantes, hace la danza, una de las danzas más sorprendentes de la Biblia, y que su esposa lo despreció por lo que hacía, cómo escribía salmos, cómo escribía canciones y todas estas cosas, y tiene historias muy interesantes. Y entre esas historias nos encontramos con 1 Samuel capítulo 21. De alguna manera creemos erróneamente que David obtuvo el trono fácil. Hemos hablado y escuchado lo que sucedió con David y Goliat, y creemos que ese es el único obstáculo que tuvo David para llegar a ser rey, pero no es así. Si estudiamos muy bien la vida de David, nos encontramos que David era un joven que tenía que luchar año tras año y una situación tras otra situación para poder lograr lo que Dios un día le dijo cuando el profeta Samuel fue a su casa. Y entre las situaciones que tuvo que pasar fue sobrevivir a su suegro. Y es que sobrevivir a los suegros es una parte difícil de la vida, por eso a veces las suegras se convierten en la peor pesadilla del yerno o de la nuera, porque los suegros son en cierta manera maquiavélicos, no mentiras, pero David tuvo que sobrevivir por muchos años, por mucho tiempo a su suegro Saúl, porque bueno, todos conocemos la historia. Saúl era rey de Israel, después desobedeció de una manera fatal a Dios y Dios lo echó de su presencia, lo desaprobó totalmente, y mientras que estaba desaprobando a Saúl, estaba aprobando a David, porque Dios no se queda sin recursos. Dios siempre busca a las personas que quieran servirles y no necesita de nosotros. Antes somos privilegiados de que el Señor nos tenga en cuenta para su servicio. Y es así como comienza la historia de David, y es así como David tiene que luchar situación tras situación para obtener el trono. Y no es que David estuviera muy emocionado por tomar el trono, pero David sabía que Dios le había puesto su mirada encima y que él tenía que cumplir el propósito de Dios en su vida. Y yo creo que hoy más que nunca podemos entender a David. Él sabía perfectamente que huir y esconderse era la mejor solución, sabiendo que su suegro Saúl estaba detrás de él, y esta persecución con David duró más de 10 años. Es decir, que tuvo que esconderse de su suegro 10 años porque le quería quitar la vida. Así que David sabía perfectamente que huir y esconderse era la mejor solución. Su vida corría peligro. Sabía que el mismo rey de Israel lo estaba buscando, y eso significaba que le sería muy fácil encontrarlo. Y eso se hacía una carga más tensa en los hombros de David, ya que no podía confiar en nadie. Tenía que estar aislado de todo el mundo. No podía ir a su casa porque seguramente ese sería el primer lugar al cual Saúl lo iría a buscar. No podía ir con sus amigos porque solo ponía en peligro la vida de sus amigos, y habría también entonces muertes, otras muertes además de él. Así que él decide no ir a ningún lado, y ahí se le vienen otras preocupaciones y otras dudas. ¿Dónde iba a dormir? ¿En dónde iba a poder descansar? ¿Y qué iba a poder comer? ¿Y con qué se podía defender del enemigo si no había traído ningún arma con él? Se podría decir que David estaba sobrecargado en todos los ámbitos de su vida. Y cómo la vida puede cambiar de un minuto a otro. Cómo de la noche a la mañana todo se derrumba. Cómo una crisis pone en jaque la economía mundial, la industria, la salud, el alimento. Y David estaba en jaque totalmente. Todo absolutamente parecía estar perdido. Así que él está preocupado por todo lo que está sucediendo. Y la pregunta más importante que nos deberíamos de hacer leyendo esta historia de lo que estamos hablando: ¿qué tenía Dios en mente con David y con lo que estaba viviendo? ¿Qué tenía en mente Dios con David y con lo que él estaba viviendo? Y justamente aquí es donde empieza esta historia. David va directo a ponerse en cuarentena. Está huyendo y tiene miedo de perder su vida, pero antes pasa por Nob, una ciudad mayormente habitada por levitas.
y donde estaba el sacerdote Ahimelech. David viene hambriento de un camino largo y viene huyendo de sus enemigos sin ningún tipo de arma, y le pregunta al sacerdote por panes que tenga a la mano, y Ahimelech le dice que no tiene pan común. Me gusta esa palabra, no tiene pan común, que lo único que tiene a la mano es el pan de la proposición, panes netamente exclusivos. Y estos panes eran sagrados, eran puestos por los sacerdotes en el tabernáculo. Y para el pueblo de Israel, estos panes tenían una connotación bastante significativa. Cada vez que un sacerdote le ponía en la mesa del lugar santo, le recordaba que el rostro de Dios estaba ahí, ya que estos panes significaban los panes del rostro o los panes de la presencia de Dios, y solo podían comerlos los sacerdotes, quienes eran los únicos autorizados por Dios, y solo ellos podían ponerlos o tomarlos. Así que no había el pan que pedía David, un pan común, un pan que él comía en su casa. Ese pan no había en ese lugar. Nada de lo que había allí era común. Todo lo que había era presencia de Dios. David quería un pan común para una cuarentena peligrosa, y lo único en que pensaba era en la cueva de Adulam, que quedaba más adelante, y a lo cual se dirigía para quedarse allí y esperar a que todo pasara, porque querían su vida. Y ahora nos preguntamos si nuevamente, ¿qué tiene en mente Dios con David? David necesitaba pan y Dios se lo iba a dar. Pero lo que tenía preparado Dios para David no era ese pan común que él estaba pidiendo, sino que era un pan que no solo le quitaría el hambre, sino que también lo empoderaría de él. Y como dije al principio, hoy más que nunca podemos entender a David. Hace algunos meses el decreto gubernamental ha dicho que todos debemos de quedarnos en casa y que todas las iglesias deben de estar cerradas, y todos corrimos a Adulam, nos metimos a lo profundo de la cueva, automáticamente pusimos nuestros pensamientos en cuarentena, nuestra visión en cuarentena, y tratamos de meter la misión del cielo en cuarentena también. Pero es aquí donde volvemos a la pregunta: ¿qué tiene en mente Dios con nosotros y con lo que estamos viviendo? Y no hay otra respuesta. Si Dios llevó a David a comer del pan exclusivo, la respuesta también es que Dios quiere darnos del pan exclusivo para que no muramos en un aislamiento o en cuarentena. Dios nos puso para estar si Dios nos quisiera poner en algo profundo, sería en lo profundo de su presencia. Dios no nos puso para estar en la cueva de Adulam. Si Dios quisiera meternos en lo profundo, sería en lo profundo de su presencia, pero no en una cueva. Gálatas capítulo 3 versículo 27 dice: porque todos los que hemos sido bautizados de Cristo estamos revestidos. Y hoy más que nunca debemos de llenarnos de Cristo, porque Cristo no lo podemos meter en cuarentena. Tal vez podrán meter en cuarentena a miles de personas, podrán meter en cuarentena a el pastor tal, a los hermanos tal, pero a Cristo y la obra de Cristo jamás la podrán poner en cuarentena. Esta iglesia seguirá bautizando, esta iglesia seguirá evangelizando. Nosotros debemos de seguir sirviendo al Señor en cuarentena o sin cuarentena. Nosotros somos más que vencedores. Y Juan capítulo 6 nos narra uno de los episodios más escandalosos de Jesús. Es que este Jesús realmente era algo único, era algo especial, que en su tiempo era realmente un contraste total a lo que la gente de ese tiempo había oído y escuchado. Y los judíos le decían a Jesús, entre todas las cosas que le decían, porque Jesús daba enseñanzas espectaculares y cosas que jamás los judíos habían escuchado, los judíos le decían a Jesús: ¿cuál obra haces para demostrar que eres el Hijo de Dios? Ellos le pusieron un ejemplo. Ellos le pusieron el ejemplo del maná del cielo que cayó en el desierto, y dijeron: mira, es que nuestros padres comieron del maná del desierto. Ese maná era exquisito, ese maná caía cada mañana. Ese maná lo comieron nuestros padres, lo comieron nuestros ancestros. ¿Tú qué obra haces para que nos demuestres realmente que tú eres el Hijo de Dios? Oh, pero qué Jesús más poderoso tenemos los pentecostales, porque el verso
verso 47 al 51, Él les dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron en el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, es decir, Jesús, para que el que coma de él no muera y más tenga vida eterna. Los padres de los judíos comieron y se saciaron y murieron, pero nosotros tenemos un pan vivo, un pan celestial, un pan exclusivo que debemos de comer en este mismo momento. En este momento de la historia debemos de comer ese pan sagrado que comió David, porque Dios nos quiere llenar y nos quiere llevar a otro nivel en una crisis donde todo el mundo está opacado, pero que nosotros como iglesia de Dios debemos de llenarnos día tras día de su presencia. Hay un pan que tenemos que comer en esta cuarentena. Hay un pan que tenemos que comer en esta crisis, un pan que nos sacuda nuestra conformidad, un pan que nos mueva a hacer las cosas diferentes, un método diferente, un pan que nos dé visión, un pan que nos empodere, un pan que realmente nos llene. Y esto es lo que necesitaba David cuando llegó a Nabot. Y la pregunta sería: ¿qué pan de cada día estás comiendo en esta crisis? ¿Qué pan le estás compartiendo a tus vecinos y amigos? ¿El pan de las noticias? ¿El pan donde se murió tanta gente hoy? Tanta gente contagiados. Tanto esto, tanto lo otro. No, hoy debemos de compartir más que nunca el pan del evangelio. El pan que, el mismo pan que hace muchos años funcionó en nuestro país y en todo el mundo. Tiene que funcionar en esta crisis. Tiene que llenar a la gente en esta crisis. Pero ¿qué pan estamos comiendo? ¿Y qué pan estamos dando de comer? ¿Y cómo estamos haciendo las cosas hoy? Y como que podemos nuevamente tomar ese texto del apóstol Pablo, que les está diciendo a los efesios, ¿de qué están siendo llenos ustedes? Porque los efesios, el imperio romano también tenía en aislamiento a los pentecostales que estaban predicando de Juan 6, donde se declara que Jesús es el pan de vida. Los mandaban directamente al Coliseo de los Leones para que mueran. Y ahí es donde Pablo les escribe a los efesios en el capítulo 5, versículo 18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. No os embriaguéis con los vacíos que dan este mundo en medio de una pandemia. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y el verso 19 nos da la fórmula de cómo llenarnos. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, alabando al Señor en vuestros corazones, orando en todo tiempo, haciendo la obra del evangelista, sirviendo al Señor fervientes en espíritu y dando gracias a Dios por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que estar llenos de algo diferente en esta tarde. Tenemos que estar llenos de algo diferente en lo que estamos viviendo. Dios no tiene un plan con nosotros en meternos a nuestras casas y esperar a que todo pase, a que todo mejore, a que todo funcione, mientras nosotros estamos muy acomodados viendo películas, haciendo esto, haciendo lo otro, tal vez disfrutando de las vacaciones del trabajo, tal vez disfrutando de esto y de lo otro. No, tenemos que estar comiendo algo diferente. El Señor te quiere llenar, el Señor te quiere armar para un momento específico de la historia, y es en este momento. Ay, hermano, es que será que Dios me va a usar, pero más adelantico. Ahorita no. Esta pandemia nos va a enseñar realmente qué es servir a Dios. Servir a Dios va más allá de un altar, va más allá de un recinto, de una iglesia. Servir a Dios es estar llenos de Él y compartir el pan vivo que hemos comido para con los que necesitan en este momento. Y aquí no se termina todo, porque hoy Dios nos quiere llenar, pero también nos quiere armar. Y primera de Samuel capítulo 21 versículo 8 dice: no tienes aquí a mano una lanza o espada, porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante.
Verso 9, y el sacerdote respondió: la espada de Goliat, el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque no hay otra sino esa. Y dijo David: ninguna como ella, dámela. David ya estaba lleno. David ya había recuperado sus fuerzas. Dios le dio el aliento que necesitaba, pero quedaba otro problema por resolver. ¿Con qué se iba a defender David si no había traído un arma con él? Una de las cosas más importantes en una guerra es que los soldados estén en óptimas condiciones para pelear. Es imposible luchar si no están físicamente bien. Y creo que hoy Dios nos está llenando. Yo creo que hoy el Señor nos ha traído una palabra para que llenemos nuestra vida, no solo de esperanza, porque también estamos muy acomodados reclamando las promesas de Dios. Señor, usted dijo que todo iba a estar bien. Señor, usted dijo que esto y lo otro. Pero el Señor también nos está llenando también de poder para que vayamos y hagamos algo diferente. Él nos ha dado un plano común que nos ha puesto nuevamente en posición, y Él nos quiere en la posición donde siempre nos ha querido tener. Sin embargo, hay un segundo elemento vital para un soldado, y es que tenga las herramientas para la batalla. Y es ahí donde las armas de la milicia son necesarias. Y Dios nos ha provisto de las armas necesarias para ganar batallas que nos competen a nosotros. Estas batallas que estamos viviendo nos competen a nosotros. Si te hace llamar iglesia, tienes también que estar en esta batalla. No puedes llamarte iglesia cuando todo está bien y cuando podemos reunirnos. Te tienes que llamar iglesia y tienes que poner en práctica si eres iglesia cuando las cosas andan mal y cuando las crisis nos están ahogando. Y para estas batallas Dios nos ha armado también. Y Dios nos ha provisto las armas necesarias para ganar batallas que nos competen a nosotros. Y estas batallas son las más importantes que se pueden librar. Nosotros somos la milicia del cielo. Si nosotros pudiéramos dimensionar las batallas que luchamos día tras día, nos armaríamos día tras día. Y es por esa razón por la que Pablo dice en Efesios capítulo 6 del verso 10 al verso 18: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, hermano. No tenemos lucha contra nuestros propios hermanos, contra nuestra propia familia, con nuestros vecinos, hermanos que se encarnizan peleando con todo el mundo, con Raimundo. No, nuestra batalla son principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, el día de la pandemia, el día de la crisis, el día de la escasez, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del enemigo, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo y súplica en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hoy tenemos que poner en práctica esta palabra. Si nosotros solo pasamos leyendo y leyendo, pero no ponemos en práctica, déjeme decirle, nada estamos haciendo. No estamos cumpliendo ninguna Biblia, no estamos enseñando ninguna Biblia. Lo necesitamos en este momento, enseñarle a nuestros vecinos que somos cristianos cuando todo está bien, que seguimos a Jesús cuando todo está bien, pero que somos mucho más cristianos, somos mucho más pentecostales, somos mucho más apostólicos cuando las cosas no andan bien, cuando las cosas se están derrumbando. Nuestras luchas no son de carne contra carne o sangre contra sangre. Esto es más trascendental.
Y como no es la misma lucha humana, nuestras armas no son las mismas armas humanas. Nuestra armadura debe ser de un origen diferente. Hermano Daniel, me siento tan indefenso en esa situación. Algún amigo que nos ve en esta transmisión podría decir que se siente sin qué hacer porque no tiene nada a la mano. Y nosotros creemos que el tapabocas o los guantes son nuestras armas. Y sí, debemos de hacerlo, debemos de cumplir con todos los protocolos de seguridad. Pero hay un protocolo de seguridad más alto que el tapabocas, y es la sangre preciosa de Jesús. A la sangre de Jesús no se le mide ninguna enfermedad, porque allá en la cruz de Jesús Jesucristo derrotó el COVID-19. El COVID-19 no dejó respirar a Jesús en la cruz, pero al tercer día el aire más limpio entró por el sistema respiratorio de Jesús con toda fluidez. Y si Jesús respiró vida, por cuanto nosotros hemos sido bautizados en su muerte, como lo dice Romanos 6:3, porque si fuimos sepultados con él en el bautismo, también somos resucitados con él en su resurrección. Y no hay arma más poderosa que la sangre del Señor Jesucristo, que está cubriendo hoy las casas de los 2500, los hogares de los 2500, los hogares de los que nos están viendo, los hogares de Pereira, los hogares de nuestra Colombia. Porque si creemos en que Jesucristo resucitó, también creemos en que nada ni nadie nos podrá detener. David quería un arma como su lanza, pero ahí no habían pequeñas lanzas. Ahí estaba el arma con la que se derrotó uno de los enemigos más grandes que tuvo Israel, llamado Goliat. Y quizás David no estaba dimensionando bien en qué lugar estaba y qué arma realmente estaba pidiendo. Lo que necesitaba David era un arma que lo llevara a una segura victoria. No podemos seguir pidiendo nuestras propias armas, nuestras propias estrategias, con nuestros propios planes. Tenemos que entender que Dios no quiere una iglesia desarmada. Lo que está pensando Dios con todo esto es usar una iglesia que esté con las herramientas necesarias. Y Jesús no solo nos dejó su sangre, sino que también, como dice nuestro pastor, nos dejó su espíritu y nos dejó muchas más herramientas. Y Juan capítulo 14 versículo 18: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Verso 26: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Es por eso que en los Hechos de los Apóstoles las persecuciones no detuvieron a la iglesia, porque Pedro y Juan y todos los apóstoles, los diáconos y cada hombre y mujer, niño y anciano, estaban no solo llenos del Espíritu Santo, sino que también estaban armados del mismo Jesús que algunos meses atrás habían crucificado. No estamos en persecución como ellos, pero sí tenemos algo en común con la iglesia primitiva, y es que tenemos que estar en nuestras casas. Pero esa iglesia que apenas comenzaba a surgir aprovechó esa crisis para convertir sus casas en iglesias. Esos primeros pentecostales veían los milagros más sorprendentes en la cocina de su casa, en la sala de su casa, porque aprovecharon la crisis de la persecución para poner en práctica lo que dice Juan capítulo 14 versículo 12: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y déjeme decirle y darle una buena noticia: Hechos sigue escribiéndose, porque el arma que ellos utilizaron hace muchos años sigue vigente en esta pandemia, en esta historia en la cual estamos viviendo. Pero la pregunta, y esta predicación está llena de preguntas para que reflexionemos: ¿estamos utilizando las armas que Dios nos está dando? Es en este preciso momento donde debemos de mostrar lo que realmente es el reino de Dios y lo que predicamos. Pues Pablo le dice en su primera carta a los Corintios, el capítulo 2 versículo 4: ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder.
Y para completar le dice a los romanos en capítulo 14 versículo 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Basta, hermanos, de los 2500 y los que nos ven. Basta de ser espectadores de lo que dice la Biblia. Tenemos que demostrar las armas que Dios nos ha dado, porque tenemos la oración, la alabanza, la predicación y todo lo que dice la Biblia para nosotros. No podemos vivir como perdedores al lado del vencedor. Juan capítulo 16 versículo 37 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y tiempo después el mismo apóstol escribe diciéndonos en su primera carta, capítulo 4, versículo 4: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y yo quisiera ir terminando con esto. Dios tiene algo en mente con nosotros. Dios tiene algo en mente con nosotros. En la Primera y Segunda Guerra Mundial, miles de jóvenes estadounidenses y británicos se unieron al ejército para poder derrotar a los nazis. Y créame que esta batalla que estamos viviendo no es inferior a lo que se vivió hace mucho tiempo en esa Primera y Segunda Guerra Mundial. Esta batalla es mucho más importante. Estas batallas que estamos librando, las oraciones de las 5 de la mañana, el evangelismo, las ayudas, esos son batallas que estamos librando, que la podemos ver, no estamos viendo nada, pero que realmente esto está influyendo en el mundo espiritual de una manera sobrenatural. Lo que usted está haciendo en su casa, cada minuto que está ahí sentado tal vez en su sala, cada minuto que usted está evangelizando, está hablando, está enviando este enlace, está compartiendo eso, está compartiendo lo otro, usted no sabe la dimensión que tiene eso. Y el Señor tiene en mente con nosotros llenarnos y armarnos, porque Él nos necesita. Debemos de unirnos a la lucha que Dios ha puesto para que nosotros cumplamos el propósito que la iglesia tiene en esta tierra, y es llevar el evangelio a toda criatura, con o sin crisis. Debemos de seguir adelante, hermanos. Y yo quisiera hacer una oración por los 2500, por la iglesia de los 2500, por nuestros pastores, por cada equipo de trabajo, por cada equipo, por cada directiva, por cada uno de los miembros de los 2500. Que el Señor nos arme, que el Señor nos arme, que el Señor nos llene, que el Señor nos permita hacer lo que realmente venimos a hacer y por lo cual fuimos ingresados al cuerpo de Cristo. Señor Jesús, gracias, Señor Jesucristo, por esta hermosa y poderosa palabra, Señor, que tú nos regalas en esta hermosa tarde, Jesús. Gracias por lo que tú haces, Señor Jesús. Gracias por lo que tú estás haciendo con nuestra iglesia, Señor. Hoy yo te pido y te presento e intercedo, Señor, de una manera, Señor, de todo corazón, Señor, por la iglesia de los 2500, por cada miembro, Señor, por cada joven, por cada jovencita, por cada anciano, Señor, por cada hermano y hermana, Señor Jesucristo. Hoy yo te pido que los empoderes de ti, Señor Jesucristo, que les des, Señor Jesús, la llenura que necesitan y las armas que necesitan, porque necesitamos, Señor Jesús, ganar esta batalla, porque seguimos adelante triunfando en ti, Señor Jesús, porque si tú venciste al mundo, Señor Jesús, y si tú estás en nosotros, Señor Jesucristo, nosotros por ende tenemos que vencer, Señor Jesús. Nada puede detener tu obra, Señor Jesús. Venga a tu reino, Señor Jesús. Hágase tu voluntad así en el cielo como en la tierra, Señor Jesucristo, y que todo esto, Jesús, sea parte de tu bendición para esta crisis que estamos viviendo. En el nombre de Jesús declaramos a la iglesia de los 2500 llena y armada para lo que estamos viviendo, llena y armada para lo que se viene, y llena y armada para encontrarnos contigo en el cielo. En el nombre del Señor Jesucristo, amén y amén. Hermanos, nos encantó tener este hermoso servicio. Esperamos que sigan conectados con nosotros. Mañana tenemos enfoque musical. Por favor, conéctense con nosotros. Estaremos hablando de temas muy interesantes. Seguimos en esta semana haciendo las cosas que Dios nos mandó a hacer, porque estamos llenos y armados del poder del Espíritu Santo. Dios les bendiga y que Dios los guarde.